precisamente el que entiendan qué es un límite. ¿Qué es un límite? Es calcular una ordenada. ¿De quién va a ser la ordenada? Va a ser de un punto. Y si es un punto, quiere decir que el punto existe en la gráfica. O puede ser de un hueco, y un hueco quiere decir que no existe en la gráfica. ¿Cuándo voy a calcular esa ordenada? Pues esa ordenada va a ser una abscisa que a mí me interese. Y esa abscisa se puede acercar a cierto valor, ya sea por la izquierda o por la derecha. Eso se los voy a explicar cuando sea el momento, ¿no? Ahorita no lo vamos a ver tan directamente porque les voy a explicar la parte algebraica. Entonces, para calcular los límites vamos a tener diferentes opciones, pero esas opciones no va a ser porque yo quiera tener opciones, sino porque es de acuerdo a la función que me estén presentando. Si yo tengo, ya se dieron cuenta que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Pero como las funciones son operaciones, puede ser que tenga sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y en todas esas, pues puede haber muchas combinaciones. Entonces, para calcular límites, la primera opción es que tú sustituyas el argumento en la variable independiente. Saben que el argumento está asociado a la, a la abscisa. El argumento está asociado a la abscisa, está asociado al dato y está asociado a la variable independiente, ¿no? Todos esos conceptos van de la mano y obviamente ahí está el dominio, ¿no? Entonces lo que haces es simplemente sustituir. Y si obtienes el resultado, o sea, si tú cuando sustituyes obtienes un resultado, quiere decir que la ordenada que obtienes es la de un punto. Y ese punto obviamente existe en la gráfica. Entonces lo primero que vas a hacer para calcular límites es sustituir. Y si al sustituir obtienes el resultado, ya se acabó y esa es la ordenada. No hay más que hacer. Pero si tú cuando sustituyes, pero si tú al sustituir te da una indeterminación, acuérdense que la indeterminación es cuando estoy dividiendo entre cero. Recuerden que esa indeterminación es porque no está determinada la acción, como aquí dice, denominador cero. Entonces vas a proceder a hacer 1, 2, 3 o 4 cosas. Y esas 4 cosas van a depender de lo que tú tengas en la función. Entonces, ¿qué puede ocurrir en la función? Pues que puedes factorizar. ¿Qué puede ocurrir en la función? Que tengas raíces. ¿Qué puede ocurrir en la función? Que tengas una fracción. Y debido a que hay una fracción, hay que multiplicar por un factor. O puede haber un cambio de variable. Son 4 opciones que tú vas a poder hacer y esas 4 opciones que vas a poder hacer va a depender de lo que tengas en la función. Entonces, tú vas a factorizar para que luego dividas. Y ya que hayas dividido, lo que vas a obtener va a ser una función equivalente. Y entonces, en esa función equivalente me voy a regresar al primer paso. Y el primer paso es sustituir. Entonces, el detalle es que cuando tú sustituyes el argumento en la función equivalente, el resultado ahora no va a ser de un punto, sino va a ser de un hueco. Y tú sabes que un hueco no existe en la gráfica. Ahora bien, si tú tienes raíces, puede ser que tengas que racionalizar el denominador y el numerador o el numerador. Recuerden que racionalizar es un procedimiento que nos enseñaron en álgebra y que solamente lo voy a rescatar. Si no se los enseñaron, se los voy a mostrar. Y entonces aquí lo que se va a procurar es que tenga un binomio conjugado. ¿Para qué quiero tener un binomio conjugado? Pues voy a querer un binomio conjugado para que la raíz ya no esté, para que el cuadrado con la raíz ya no quede, y ese procedimiento precisamente se va a llamar multiplicar por 1. O sea, racionalizar se basa en multiplicar por 1. Y la idea es que ya no haya raíces, para que cuando ya no haya raíces puedas realizar operaciones. Generalmente la operación que se puede hacer es una división, y entonces el resultado, otra vez como el anterior, se va a llamar función equivalente. Y esa función equivalente, cuando tú sustituyes el argumento, el resultado va a estar asociado a un hueco. O sea, si tú factorizas, si tú racionalizas, si tú multiplicas por el factor o tú haces un cambio de variable, siempre lo que vas a terminar encontrando es una función equivalente, y de la función equivalente vas a obtener un hueco. Ahí va a ser la diferencia entre sustituir y obtener un punto y factorizar, racionalizar, multiplicar por un factor o hacer un cambio de variable. Ahí vas a obtener siempre un hueco. Bueno, la otra opción es multiplicar por el factor. Y este multiplicar por el factor se hace referencia a un binomio o un trinomio.
el cual me permite que se genere un producto notable. Ese producto notable se basa en lo mismo, estoy multiplicando por 1. Básicamente aquí debo de hacer una corrección, porque ya sea racionalizar o multiplicar por un factor, quiere decir que estoy multiplicando por 1. Lo voy a corregir y ya luego lo subo a Classroom, ¿no? Entonces, en los dos lo que se utiliza es multiplicar por 1. Pero la idea es que después de multiplicar por 1, ya sea porque racionalizas el numerador o el denominador, o ya sea que multiplicas por un factor, que puede ser un binomio o un trinomio, termines realizando una división para que esa división te produzca una función equivalente. Recuerden que lo que siempre voy a obtener va a ser una función equivalente. Voy a obtener una función equivalente. Voy a obtener una función equivalente. Y esas funciones equivalentes, cuando las sustituya, el resultado va a ser la ordenada de un hueco. Eso va a ser en los 4 casos. Y eso va a ser lo bonito, si lo quieren ver así, ¿no? O sea, el factorizar, el racionalizar, el multiplicar por un factor y el cambio de variable, todos me van a llevar a la ordenada de un hueco después de hacer una división. Ahorita vamos a ver todos los casos, ¿no? Y por último, se hace el cambio de variable. Este cambio de variable es algo que se hace en secundaria, no es un procedimiento ni siquiera de bachillerato. Y en el cambio de variable, que generalmente no lo ven los maestros porque no saben cómo explicarlo, el cambio de variable va a ocurrir lo mismo, que me permite hacer una división y obviamente hacer factorizaciones. Entonces, este cambio de variable me lleva prácticamente al primero, a que yo pueda factorizar y hacer divisiones. Y después de esa división, se va a obtener un resultado que es la ordenada de un hueco. Entonces, se pudiera decir que esto nada más se divide en uno, que es sustituir, y en otro, que al sustituir te da una indeterminación. Y si te da una indeterminación, dependiendo de lo que tengas, hay 4 opciones: factorizar, racionalizar, multiplicar por un factor o cambio de variable. En otras palabras, hay 5 maneras de calcular un límite. Hablando algebraicamente, para calcular los límites hay varias opciones. Podríamos agregar aquí que para calcular los límites de manera algebraica, y estamos hablando de manera algebraica porque ya saben que el álgebra es realizar operaciones con términos. Entonces hay varias opciones de acuerdo a la función que se tenga. Siempre las funciones van a ser álgebra porque, insisto, el álgebra es operación con funciones. Entonces lo único que vamos a hacer es practicar esto. Pero lo importante, insisto, lo importante es que el límite calcula una ordenada de un punto o de un hueco. ¿Cómo obtengo puntos? Si al sustituir obtengo resultados. ¿Cómo obtengo huecos? Si al sustituir una indeterminación y me lleva a realizar una factorización, racionalizar, multiplicar o cambio de variable. Insisto, esto voy a corregir un poco la redacción porque con el tiempo aprendes a redactar mejor. Esto ya tiene como 2 años que no lo había checado, para dejarlo bien y que sea un poquito más claro, ¿no? Bueno, me imagino que tienen muchas dudas. No hicimos nada, solamente les aclaré el concepto. Pero sí, lo importante, insisto, del concepto es que necesitan entender que voy a calcular ordenadas. Básicamente es lo que se va a calcular, ¿no? Bueno, entonces dejamos de compartir y voy a empezar a copiar ejercicios, que estos ejercicios posteriormente lo voy a subir en Classroom. Esto les digo, como eso de las 4 de la tarde ya lo subo en Classroom, si no es que antes. Y no lo hago antes porque ahorita tengo clases de cálculo integral. Y la semana pasada, les digo, tuve mucho trabajo porque me dieron ok, entonces les comparto el pizarrón blanco con el que siempre hemos trabajado y ahí ya está marcado un ejercicio. Entonces lo importante es que vayan entendiendo que no es necesario como que dar una instrucción. Eso es algo curioso que se tiene en las matemáticas, ¿no? Que como que les dan instrucciones en español de lo que deben de hacer, cuando en realidad no se tiene que dar ninguna instrucción, porque lo mismo que se está escribiendo, con los símbolos que se están escribiendo, es más que suficiente para que ustedes entiendan lo que estoy o lo que debo de hacer. Bueno, entonces, si se dan cuenta que hay una L en manuscrita, una I y una M. Eso quiere decir calcula el límite. ¿Qué es lo que te están pidiendo que calcules? Lo que te piden de nada. Entonces, no es necesario que te escriban una instrucción, calcula el límite, porque ya te lo están diciendo aquí y porque tú ya sabes que el límite es una ordenada, que puede ser de un punto o de un hueco. Cuando te da hueco,
cuando te da una indeterminación y entonces tienes que factorizar, racionalizar, multiplicar por un factor o hacer un cambio de variable. Entonces, debido a eso, lo que yo hago primeramente es sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Pues sustituir es reemplazar. Y aquí me dicen lo que debo de sustituir. Lo que debo de sustituir es una abscisa que es 5. Si se dan cuenta que hay una flechita, esa flechita está diciendo, la pregunta es, ¿por qué por la izquierda y por la derecha y no por arriba y por abajo? ¿Alguien sabe por qué debe ser izquierda y derecha y no de arriba abajo? Porque están en las ordenadas. No. Bueno, sí, pero no. ¿Quién está en las ordenadas? Lo que buscamos. No. Porque es la variable independiente, ¿no? Ok, esa es la razón. Porque lo que estoy sustituyendo es la variable independiente. Porque ahí se encuentra X. Exacto. Bueno, entonces la que me dijo... Ok, la voy a... Hola. 28. Ok, sale bien. Entonces, precisamente es eso. Como voy a sustituir una X, yo sé que la X está en las abscisas. Y aquí sí hay que hacer una aclaración, ¿no? Si yo les cambio el límite cuando z tiende a 9 de una raíz cuadrada de z cuadrada menos 2, haciendo una similitud a lo que tengo en este ejercicio, ustedes deben de entender que esto es el límite. Y entonces, aunque aquí les he escrito escribiendo una z, eso quiere decir que la z va a ir en la variable independiente y que la f de z va a ir en la variable dependiente. Y por lo tanto, la z, aunque sea z, pues sigue siendo de izquierda a derecha. No va a ser dependiendo de la letra, ¿no? O sea, todas las variables independientes van a colocar. Entonces no es tan indispensable que me digan cuál derecha, porque eso ya lo sé. Por definición, la variable independiente siempre está en el eje de las abscisas, siempre. Entonces, lo que debo de hacer es sustituir. Si hago una sustitución, pues ya hice la sustitución. Eso quiere decir que la raíz de 5 al cuadrado menos 2. No sé si se dan cuenta que ya no escribí la palabra límite. ¿Por qué ya no lo escribí? Ah, pues porque ya estoy haciendo el procedimiento para calcular el límite. ¿Cuál es el procedimiento? Para calcular otros 4 conceptos, pero lo inicial es sustituir. Esa es la razón por la que ya no se escribe límite, porque ya estoy haciendo el procedimiento que lo que sigue, por el resultado que me dio, pues debo de aplicar jerarquía de operaciones, porque sabemos que el radical es un paréntesis, por lo tanto la operación que debo de hacer primero aquí por jerarquía de operaciones es la potencia, y ya que hice la potencia, obviamente utilizando el concepto de definición de potencia, que es muchas veces como indica el exponente, le resto un 2, por lo tanto, con la jerarquía de operaciones y la definición de potencias, es un 23. Ahora bien, acuérdense ustedes que por ser un radicando, yo debo de pensar en racionalizar el radicando. Y racionalizar, a ver, ¿tiene mitad? No, no tiene. ¿Tiene tercera? No tiene. Ah, pues el 23 es número primo. Entonces no se puede racionalizar. Y como no se puede racionalizar, ese que está ahí es el resultado. ¿Qué tipo de resultado es? Es un número irracional. Y como es un número irracional, pues se deja así. Acuérdense que nunca va a haber expresiones decimales. Siempre va a ser un número natural, entero, racional o irracional. Por lo tanto, lo que deben de reportar no es esto. Esto no hay que reportarlo. Aquí se los estamos hablando, es la coordenada. Y la coordenada es 5,23. Y deben de decir
que esto es un punto que tiene coordenadas 5,23. ¿Por qué sé que es un punto? Porque al sustituir se obtuvo un valor numérico, donde ese valor numérico es un número racional. Disculpen, se me olvidó escribir el radical. Y obviamente si yo hago la gráfica de una x y de la f de x, en algún pico, raíz de 23 es como 4 punto y cachito, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir así. Y ese punto, como ese punto existe, se simboliza con un puntito. Los huecos los voy a simbolizar con una bolita. Ya habíamos dicho que los huecos, esos no existen. Fíjense cómo estoy utilizando aquí viendo hacia el lado contrario, o sea, en lugar de ver hacia la derecha, ve hacia la izquierda. Eso quiere decir existe en la gráfica, y cuando yo tacho esa, quiere decir que no existe. Entonces los que no existen en la gráfica son los huecos, y los que sí existen en la gráfica son los puntos. Esa es la gran diferencia entre un punto y un hueco. Un punto va a existir físicamente, o sea, que si yo estoy estirando una liga y la liga todavía no se revienta, es un punto. Pero si llego al punto donde la liga se revienta, pues ya no existe la liga, pues por eso es un hueco. Porque en el punto, en el de ruptura, cuando desaparece la liga, ahí ese es un hueco. Es una manera de entender los puntos y los huecos, ¿no? Más sencilla es un hueco. Una forma más agresiva tal vez sería pensar en un tipo que va en una motocicleta a 330 km por hora y en un cierto punto sigue viviendo, pero después del accidente ya no vive. Y esos serían huecos y los otros serían puntos. Y hablo de motociclismo porque en algún momento yo estuve en una motocicleta, me accidenté en una motocicleta y aprendí que es de mucho cuidado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la primera opción para calcular límites? Simplemente es la sustitución y es un punto. ¿Cómo se debe reportar? Se debe reportar la coordenada, obviamente mencionando que es un punto. Si no quieren punto, pues nada más pongan aquí A. Al poner una letra mayúscula, sabemos que ya estamos haciendo referencia a un punto. Aunque, como los huecos también se manejan con letras mayúsculas, pues no sería tan adecuado, ¿no? Porque pudiera haber la confusión que será un hueco. Entonces simplemente digan, es un punto de coordenadas, que son estas, ¿no? Y con eso ya se tiene el resultado. Ahora bien, vamos a ir a otra opción. En esa otra opción vamos a cambiar toda la situación. Y entonces vamos a ver esta que está acá. Y permítanme, nada más dejen la copia. Y esta que tengo por acá. Ajá, y aquí está. Ahí ya les estoy dando otro ejercicio. ¿Ya ven todo del ejercicio? Sí. Ok, sale bien. Entonces, ahí si se dan cuenta, siguen siendo operaciones. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones. ¿Qué operación hay acá arriba? Pues hay un cuadrado, hay una resta y hay una radicación. ¿Qué operaciones hay aquí abajo? Pues hay una potencia, hay una resta, hay una potencia, hay una potencia y hay una división. O sea, esto es una función. No es necesario que les diga que es una función, pues ya saben ustedes que es una definición basada en operaciones. Y aquí lo que me piden es que quiero saber cuánto vale la ordenada cuando la letra griega, que creo que es phi, tiene un valor de 2. También ahí no les tengo que decir que la variable independiente es la phi. O sea, por estar abajo ya saben que esa es la variable independiente. Y obviamente la variable dependiente se va a llamar f de phi. O sea, eso ya es un hecho, pues. Son cosas que no tiene sentido que se las diga. Inclusive, ni siquiera hay que escribir el enunciado. Calcula el límite, ¿no? No, o sea, simplemente calcularlo es llegar a una ordenada, como aquí ya me lo está diciendo la respuesta, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo primero que debo de hacer es sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Pues ya saben que la variable independiente. Eso implica que como ya van a sustituir, no tienen que volver a escribir la palabra límite porque ya sustituyeron. Eso quiere decir que aquí me da un 2 al cuadrado menos un 4, aquí va a ser un 2 al cubo menos un 8, y obviamente al hacer la jerarquía de operaciones,
sabemos que la raya de fracción es un paréntesis en el numerador y un paréntesis en el denominador. Quiere decir que primero hay que hacer las operaciones del numerador, que es una potencia y una resta, y luego las del denominador, que es una potencia y una resta. Y por lo tanto, debido a esa jerarquía de operaciones, entonces sabemos que también hay que utilizar la definición de potencia y obviamente la ley de la resta. Y de ahí 2 al cuadrado es multiplicar al 2 por sí mismo 2 veces, que me da un 4, y 4 menos 4 me da un 0. Por lo tanto, el resultado en las operaciones del numerador es un 0, y en las operaciones del denominador lo mismo. Si yo tengo un 2 al cubo, la definición es que hay que multiplicar al 2 por sí mismo 3 veces, que me da un 8, y si al 8 le quito 8, pues por la ley de la resta, eso me queda que también es un 0. Y aquí entonces yo aseguro que esto es una indeterminación. ¿Por qué es una indeterminación? Pues por la única y sencilla razón que la acción de repartir, recuerden que dividir es repartir, la acción de repartir no la puedo hacer porque le voy a entregar 0 pesos a nadie. Entonces yo no puedo entregar el repartir, recuerden que quiere decir entregar. Y si no puedo entregar, porque no hay nadie a quien entregar, por eso surge el nombre de indeterminación. No está determinada la acción a hacer. Esa es la razón, ¿no? Y entonces, como no puedo obtener un resultado, yo ya estoy seguro que lo que voy a obtener va a ser la ordenada de un hueco. Y entonces yo sé que el hueco no existe. Y como el hueco no existe, entonces voy a utilizar alguno de los procedimientos, alguna de las sugerencias que me dicen. Y la primera sugerencia es que yo realice la factorización. Factorizar es expresar en factores. Si ustedes se dan cuenta, acá arriba hay una diferencia. Hay una diferencia de 2 cuadrados. Y por lo tanto, este método de factorización sí existe, el de una diferencia de 2 cuadrados. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, también hay una diferencia de 2 cubos. Eso implica que esa factorización también existe. Como hay una diferencia de 2 cubos, pues pueden realizar la factorización de los dos. Los dos métodos existen, debido a lo que yo estoy viendo en la función. Por lo tanto, la ordenada todavía no la he calculado. Como no la he calculado, vuelvo a escribir, voy a calcular la ordenada cuando la variable independiente es 2. ¿Por qué todavía no la voy a calcular? Porque antes de sustituir y que esta sustitución sí me lleva al cálculo de la ordenada, lo que voy a hacer previamente es factorizar. Por eso ahora sí se vuelve a escribir, porque todavía no he realizado la sustitución. Eso implica que que una diferencia de 2 cuadrados se calcula como la raíz cuadrada del primer término, escribir más o menos indistintamente, primero el menos y luego el más, no importa, y luego la raíz cuadrada del segundo término, donde la raíz cuadrada es 2. Por lo tanto, el método, insisto, ustedes ya se lo saben, es calcular la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Eso ustedes ya se lo saben. Es parte de lo que vieron en álgebra, en geometría y trigonometría y en geometría analítica, ¿no? Ahora me voy a la diferencia de 2 cubos. Y una diferencia de 2 cubos, si ustedes se acuerdan, comienza con calcular la raíz cúbica de ambos términos. La raíz cúbica de ambos términos obviamente utiliza la ley de los exponentes. Recuerden que la ley de los exponentes dice que si yo tengo una potencia y le quiero obtener la raíz enésima, el resultado es dividir el exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, la raíz cúbica es dividir 3 entre 3. Y el resultado de la raíz cúbica, entonces, me da por resultado solamente a la phi. Luego, también la raíz cúbica de 8, tendría que pensar en la definición de radicación. Aquí lo escribo. El otro concepto es definición de radicación. Y sabemos que definición de radicación es calcular qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me dé por resultado el radicando, que es 8. Entonces yo sé que 2 por 2 por 2 me da 8. 8 es el radicando de la raíz cúbica. Por eso el resultado de la raíz cúbica es un 2. Entonces aquí escribo el 2 tal cual. Y en el método ahí me dijeron que esta operación se deja idéntica en ese primer binomio. Por lo tanto, la operación que voy a dejar aquí es un phi entre 2.
eso es parte de lo que aprendieron en álgebra, de calcular la factorización de una diferencia de cubos. Y luego aquí les dijeron, el siguiente factor van a ser 3 términos. Fíjense cómo acá en binomios, en una diferencia de cuadrados, solamente son 2 binomios. Pero en una diferencia de cubos, se va a tener un binomio multiplicado por un trinomio. Y ese trinomio también les explicaron cómo se obtiene. Este primero y este tercero obedece a elevar al cuadrado a los 2 términos que tengo aquí. Por lo tanto, si yo elevo al cuadrado la phi, pues el resultado que yo voy a tener va a ser una phi al cuadrado. Ahora bien, si yo elevo el siguiente término al cuadrado, menos 2 al cuadrado, recuerden que está la definición de potencia, que no la había escrito por acá. También estoy utilizando la definición de potencia, que eso me va a llevar a utilizar ley de los signos. Recuerden que esto se los voy a pedir en el examen, ¿no? Por eso siempre les escribo todos los conceptos a utilizar, porque así me lo deben de escribir en el examen. Entonces, menos 2 al cuadrado quiere decir que hay que multiplicar menos 2 por sí mismo 2 veces. Por ley de los signos, menos por menos me da más, y 2 por 2 me da 4. Por lo tanto, el menos 2 al cuadrado me lleva a obtener un resultado que es más 4. Así es como se obtiene el primer término y el tercer término. Simplemente es el cuadrado del primero y es el cuadrado del primero y es el cuadrado del segundo. Así se obtienen esos términos. Y por último, les explicaron que el término de en medio obedece a una multiplicación de estos dos, pero en la multiplicación de esos dos se debe de escribir el simétrico. Y el simétrico, si ustedes se acuerdan, es intercambiar, es el mismo número, pero con diferente signo. Por lo tanto, si ustedes multiplican la phi por el menos 2, les va a dar un menos 2 phi. Pero les explicaron que en la factorización tienes que escribir el simétrico. Eso quiere decir que hay que cambiarle de signo y por lo tanto surge el signo positivo, porque les dijeron que debería de ser el simétrico. Hay que cambiar de signo. Y con esos dos métodos de factorización, uno que se llama una diferencia de cuadrados y otro que se llama una diferencia de 2 cubos, con eso ya logré la factorización de esta función que al sustituir me dio como resultado una indeterminación. Y por lo tanto, yo sé que la coordenada que voy a obtener va a ser la de un hueco. Esto me va a generar un hueco. Bueno, ok. Ya que hice la factorización, que ya se las expliqué, por si no se acordaban, lo que hay que hacer es operaciones. ¿Cuál es la operación que debo de hacer? Pues debo de hacer una división, pero esa división se va a basar en la propiedad conmutativa. Y la propiedad conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este factor que está por acá, con este factor que está por acá, yo lo puedo mover de lugar, dejarlo uno encima del otro, y si lo dejo uno encima del otro, pues me doy cuenta que este se divide entre este, y al hacer la división me da un 1. La estoy marcando con marcatextos, no porque la esté cancelando, sino porque les estoy indicando que ahí estoy teniendo una división debido a la propiedad conmutativa. No estoy cancelando, que les quede claro. Lo único que estoy haciendo es marcarlas para que se den cuenta cuál es la operación que hago. Por lo tanto, como hice esa división, todavía no calculo la ordenada. Por eso sigo escribiendo el límite de cuando phi tiende a 2. De una phi más 2 que se escribe en el numerador y que no se le debe escribir paréntesis porque la raya de fracción ya es un paréntesis. Si aquí le escribo un paréntesis, estaría cometiendo un error muy grande porque estoy escribiendo el paréntesis y la raya de fracción, que es otro paréntesis, escribiría 2 paréntesis, no tiene sentido. Dividido entre phi cuadrada más 2 phi más 4. Acá tampoco escribo paréntesis porque vuelvo a repetir, la raya de fracción ya es un paréntesis y estaría escribiendo 2 paréntesis. Y de ahí ustedes van a entender que este resultado que provino de una división, porque antes factoricé, esa se va a llamar función equivalente, que esa va a ser la parte importante de los conceptos, ¿no? Esto que está aquí, esto que está aquí, y solamente eso recibe el nombre de función, disculpen la letra, función equivalente.
¿Qué quiere decir la función equivalente? Quiere decir que las gráficas son similares, la gráfica de esta función y la gráfica de esta función son similares, pero teniendo en cuenta que hay un hueco. O sea, estas dos se parecen, pero hay un hueco. Y ahorita vamos a ver cómo queda esa situación, ¿no? Y entonces, lo que va a ocurrir es que para calcular la ordenada, debo de sustituir. Y como ya voy a sustituir, entonces ya no se escribe la palabra límite y solamente realizo la sustitución. La sustitución es una phi que tiene un valor de 2, que aquí me lo están diciendo, es el valor de la variable independiente, y a ese 2 le voy a sumar un 2 y lo voy a dividir entre una phi que tiene un valor de 2, ya lo reemplacé, elevado al cuadrado, más un 2 que multiplica un valor de la variable independiente, un argumento que es 2, más un 4. Y obviamente aquí lo que debo de hacer es jerarquía de operaciones. Y recuerden que la jerarquía de operaciones es súper importante porque dice que la primera operación es la que está entre paréntesis. Por eso tienen que hacer primero la suma y obviamente también las operaciones en el denominador. Todos aquellos que siguen casados con el cancelar, pues dicen, este 2 se va con este 2, este 2 se va con este 2 y me queda 0. ¿Por qué? Porque ya se canceló y arriba quedó un 0 y 0 entre los demás me da 0. Y entonces eso es un error garrafal de todos los que están cancelando, ¿no? Así que por favor ya no cancelen. Tomando en cuenta jerarquía de operaciones, la primera operación que debo de hacer es la de arriba, que me da un 4. La segunda operación es la de abajo, que obviamente primero tiene que ver la definición de potencia, que es multiplicar a la base 2 veces, tantas veces como indica el exponente, perdón. Y de ahí obtengo que esto es un 4 dividido entre un 12. Aquí me da un 4, aquí me da un 4, aquí me da un 4, en total es 12 al hacer la suma. Y obviamente ahí aplico otro concepto, donde ese otro concepto se denomina simplificar la fracción. Y saben que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entre el número que dividen es entre el 4 y por lo tanto el resultado de simplificar la fracción es un tercio. Y entonces no se escribe el resultado así, ya les había dicho, sino lo que deben de escribir es que hay un hueco y ese hueco tiene coordenadas 2, 1 tercio. Ese es el resultado que deben de reportar ustedes. En el problemario, o sea, en las imágenes que están ahí, lo único que se debe de hacer es, nada más viene reportado el resultado. Aquí les digo, viene solamente un tercio, pero como deben de reportar los resultados es así, ¿no? Es mencionando que es un hueco. ¿Cómo sé que es un hueco? Porque al sustituir me dio una indeterminación y por eso tuve que factorizar. Acuérdense que hay 7 tipos de factorizaciones, por lo tanto hay que ver todas. Y de ahí, si yo quiero graficar, en el momento que yo haga la gráfica, me daría cuenta que en el eje de las abscisas tengo phi, en el eje de las ordenadas tengo f de phi, y en algún lugar hay un hueco. Y ese hueco no se simboliza así, ese sería un punto. El hueco se simboliza con un circulito. Y ese circulito precisamente es el hueco. Obviamente, la gráfica que está a la izquierda y la gráfica que está a la derecha, esa se determina por geometría analítica, que fue lo que hicimos las clases pasadas. Aquí usamos geometría analítica para ver qué pasa antes y qué pasa después. Y también les voy a agregar el concepto de asíntotas, que lo veremos posteriormente, para que se den cuenta que puede haber también asíntotas, puede haber exponenciales, puede haber atenuaciones, pero eso ya será después. Ahorita lo importante es cómo calcular un límite. ¿Alguna duda, jóvenes? Sale bien. He de decirles que la gran mayoría de maestros que quieren entrar a Boca 6, el examen de admisión es continuidad y límites, y la gran mayoría de maestros que han entrado a Boca 6 han reprobado porque no saben explicar, porque no entienden en realidad lo que es límites y simplemente te dan una definición del libro de superior, donde en el libro de superior dice es el valor al que se aproxima cierta función cuando la función tiene cierto valor, pero nunca lo explican, ¿no? O sea, no saben cómo explicarlo, y les digo, ese es el gran problema de grandes matemáticos, que jamás supieron cómo explicarlo. Simplemente dieron su interpretación matemática, pero no supieron cómo unirlo a lo que es a lo que son las aplicaciones en ingeniería o en tecnología, ¿no? Bueno, o en técnicos. Bueno, sale bien.
Entonces voy a agregar otro ejercicio para que vean qué es lo que se puede hacer y que vean las diferentes opciones, ¿no? Lo importante es que vayan viendo las opciones y que no sea necesario que Freud esté todo el tiempo con ustedes y que les diga qué es lo que se debe de hacer o qué es lo que no se debe de hacer, ¿no? Esa sería la parte interesante a esto. Recuérdenme que lo que ese no era... Ah, no, ese no es... ese no tiene caso. Ah, sí, este sí tiene caso. Ok, entonces vámonos a este. Yo creo que no me va a alcanzar la hoja. No, sí me alcanza. Control V. Pero no copié el... Discúlpenme. No copié todo. Control Z. No copié el resultado para que lo tuvieran ahí presente. ¿Dónde quedamos? Ok. ¿Ya están viendo el otro ejercicio todos? Ya. Vale, bien. Entonces, Sí, profe. otra vez, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo primero que se hace? Es la sustitución. ¿Para qué se hace la sustitución? Para tratar de calcular la ordenada del punto. Si me da una indeterminación, quiere decir que no es un punto, sino es un hueco. Entonces realizo la sustitución. Obviamente ya me dicen que la variable independiente ahora ya no es la letra anterior, ni la X, ya es una letra diferente. Pero si yo hago la sustitución, entonces el concepto, como ya lo entiendo, quiere decir que ya no debo de escribir la palabra límite. Si alguien vuelve a escribir la palabra límite, es que no están entendiendo el concepto. Y eso pues es grave, ¿no? Entonces aquí hay un menos 5, que está elevado al cubo, más un 2 por un menos 5, que está elevado al cuadrado, menos un 15 por un menos 5, y eso se va a dividir entre un 2, que multiplica un menos 5 al cuadrado, más un 7 que multiplica un menos 5, menos 15. Y aquí hice la sustitución porque estoy calculando la ordenada de un punto. Entonces me voy a jerarquía de operaciones. Sabemos que la jerarquía de operaciones me dice que primero hay que hacer todas las operaciones que están en el numerador, debido a que hay una raya de fracción, y luego hacer todas las operaciones que están en el denominador por la misma razón. Ahí en jerarquía de operaciones, obviamente hay que utilizar la definición de potencia, y esa definición de potencia me lleva también a utilizar la ley de los signos. ¿Por qué? Porque pues aquí estoy multiplicando al menos por sí mismo 3 veces, me da un resultado negativo, y aquí hay que multiplicar al 5 por sí mismo 3 veces. Recuerden que se multiplica de manera independiente los signos del número, y entonces por ley de los signos, como les había dicho, me da menos, por definición de potencia me da 125, hago lo mismo aquí. La jerarquía de operaciones me dice que primero hay que multiplicar al menos 5 por sí mismo 2 veces, el resultado va a ser más 25 por ley de los signos, y más 25 por 2 me da un más 50. Y por último, cuando multiplico estos dos, pues hay que multiplicar signo por signo y número por número. Por lo tanto, por leyes de los signos me da un signo más, 15 por 5 me da un 75. Hago lo mismo en el denominador, por lo tanto me queda un 50, menos 5 al cuadrado me da 25, por 2 me da el 50. En la siguiente, lo mismo, ¿no? Leyes de los signos, me da un negativo, tablas de multiplicar, me da un menos 35, y por último tengo el menos 15. Entonces de ahí ya puedo hacer las operaciones. Insisto, continuando con jerarquía de operaciones, primero hay que hacer las operaciones que están en el numerador, luego las operaciones que están en el denominador. Obviamente los que no tienen bien claro el concepto de jerarquía de operaciones, dicen este 50 se cancela con este 50, y de ahí pues ya empieza a haber bastantes errores, bastantes imprecisiones, ¿no? Pero esa imprecisión es debido al concepto. Entonces de ahí hacemos la respectiva operación. Se van a dar cuenta que con este me da 125, y quitándole 125 por ley de la resta, aquí obtengo un 0, y abajo ocurre lo mismo, porque aquí tengo un
menos 35 menos 15 que me da menos 50, y si a 50 le quito 50 me sigue dando 0, y obviamente, como lo había explicado anteriormente, esto se convierte en una indeterminación, y la indeterminación es porque no puedo entregar 0 a nadie. El entregar 0 sí se puede, pero a nadie no se puede. De ahí es donde surge la indeterminación, ¿no? Y como existe la indeterminación, eso quiere decir que entonces lo que debo de hacer es calcular la ordenada. Calcular la ordenada de un hueco. Y sé que va a ser un hueco porque ya me dio una indeterminación. Y entonces lo que debo de hacer como primera opción es una factorización, y debo de empezar a pensarle, a ver, si voy a factorizar, ¿cómo es que factorizo al numerador y al denominador? Pero como voy a factorizar, sigo diciendo que todavía no calculo la ordenada, porque debo de sustituir el valor de esta letra griega, que no me acuerdo cuál es, a cuando se acerca a menos 5. Y entonces, para factorizar la phi cúbica más 2 phi cuadrada menos 15 phi, pues hay varias opciones. La primera opción sería hacerlo por máximo común divisor. ¿Cómo sé que hay un máximo común divisor? Porque si se dan cuenta hay un factor común, y el factor común es la letra phi. Por lo tanto, la primera opción es el máximo común divisor, que es la phi, con el exponente más pequeño, que es el 1. Obviamente no se escribe 1 porque ya se está escribiendo una vez a la phi. Y lo que hago es multiplicar por el resultado de la división. Entonces, si yo divido la phi cúbica entre la phi, de resultado me va a dar una phi cuadrada por leyes de los exponentes. Aquí lo agrego. También estoy utilizando leyes de los exponentes. Luego, también utilizo leyes de los signos. Porque voy a hacer la división del 2 phi cuadrada entre la phi, más entre más me da más. Ahí está la ley de los signos, quedándome un más 2 phi. Y por último hago la división de menos 15 phi, dividiendo entre phi, primero signo, luego número y luego variable. Por lo tanto, aquí me queda un menos 15, y yo utilicé el método de máximo común divisor. Y en el de abajo, si ustedes se acuerdan, hay dos métodos. Un método es multiplicar por 1, que no me gusta, porque si multiplico por 1, empiezo a ver más conceptos que no tienen sentido, y lo que me gusta más es a mí el de máximo común divisor. Por lo tanto, 2 por 15 me da 30. Acuérdense que así es por el método de ax cuadrada más bx más c, que utiliza el máximo común divisor. Entonces de ahí el 2 por 15 me dio un 30. Del 30 tiene mitad, que es 15, tiene tercera, que es 5, tiene quinta, que es 1. Y las parejas de números que surgen para que me dé 30, recuerden que eso es por parejas. Y vuelvo a repetir, ¿no? Este es un método que ya vieron en álgebra, solamente se lo estoy repitiendo. Si tienen dudas, háganmelo saber. Y entonces las parejas es 1 por 30, la otra pareja es 2 por 15, y la otra pareja es 3 por 10, y la otra pareja es 5 por 6. Todas esas parejas en álgebra les explicaron que surgen de aquí. Aquí está el 30 por 1, aquí está el 2 por 15, aquí está el 3 por el 10, que son los dos factores de arriba, y también está el 5 por el 6, que son estos dos. El 5 es el de aquí abajo, y el 6 surge del 3 por 2. Y de ahí surgen todas las parejas que me den por resultado el 30. Recuerden que el 30 surgió de este 2 por este 15. Y de ahí se reescribe para que quede un 2 phi cuadrada, un menos 15, y estas parejas que estoy obteniendo aquí es para que con estas parejas se pueda obtener el más 7, ya sea utilizando la ley de la suma o la ley de la resta. Si ustedes se dan cuenta, para que me dé el más 7, pues las únicas parejas que se pueden utilizar es el 3 y el 10, porque en suma yo en resta, aquí el 1 y el 30 me da en resta 29, en suma 31, jamás me da 7. La otra pareja, que es 2 y 15, en suma me dan 17, en resta me dan 13, y nunca me va a dar el 7. Por lo tanto, esa no puede ser una pareja. La otra pareja es 3 y 10,
3 y 10 en resta me da 7, en suma me da 13 y aquí sí aparece el 7 que estoy queriendo. Por lo tanto, voy a utilizar esos números. Saben que primero, o bueno, les enseñaron que primero se debe de escribir el grande. Por lo tanto, aquí va un 10 fi y déjense lo escribo con rojo para que vean que estoy utilizando las parejas. Aquí hay un 10 fi y un 3 fi. Estoy utilizando esos dos números, donde uno es positivo y el otro es negativo, para que me dé este más 7 fi. Recuerden que de ahí surgió que estoy reescribiendo a través de estas parejas obtenidas a través de un cálculo de factores primos, para que se tenga el 7 fi, pero expresado como ley de la suma o ley de la resta. Y con eso, recordemos que se sigue factorizando. Sigo la factorización no termina hasta que estén todos en factores. Por ahí en algunas instrucciones de los exámenes de álgebra me decían factoriza hasta su mínima expresión. Eso no es adecuado decirlo, porque si te dicen factorizar, pues factoriza todo lo que tú sepas, ¿no? Todos los métodos que tú sepas. No te dicen factoriza medias, ¿no? Eso es parte de la instrucción. O sea, es o lo haces o no lo haces, ¿no? Y entonces, aquí me queda un límite de cuando yo quiero sustituir en la abscisa el menos 5. Y en la factorización, si ustedes recuerdan, todavía yo puedo factorizar el trinomio, porque este trinomio parece de la forma x cuadrada más bx más c. Y si voy a utilizar la factorización x cuadrada más bx más c, resulta que ustedes saben que debo de escribir aquí la raíz cuadrada del primero. A este le voy a obtener raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí tengo un phi y un phi, que va a ser el primer término. Luego, este signo va a ser el signo que se va a escribir como operación del primer binomio. Por lo tanto, aquí voy a escribir un signo más, una operación suma, disculpen. Luego multiplico este signo por este signo. El resultado de esa operación, obviamente por ley de los signos, me va a dar la operación del siguiente binomio, que es una resta. Y de ahí les habían enseñado que hay que calcular los números que multiplicados me dan 15. Saben que los números que multiplicados me dan 15, pues solamente es el 1 por el 15 y es el 3 por el 5. No hay más. Por lo tanto, la única pareja, por eso me gusta el método, ¿no? Porque sigue conservando lo de parejas. La única pareja donde me da 2, pues el 1 y el 15 no es, porque me daría un 14, y entonces la pareja es el 3 y el 5, para que me dé por resultado el 2. Saben que se debe escribir primero el grande, luego el chico, por eso va primero el 5 y luego el menos 3, y abajo, recuerden que se debe de factorizar por máximo común divisor. Y si se factoriza por máximo común divisor, que ese método ya les había dicho, esa factorización es por parejas. Si lo hacen por parejas, tienen esta pareja, y en esa pareja el máximo común divisor es el 2 como número y la phi con el exponente 1, porque así está definido máximo común divisor. Posteriormente hacen la división, y al hacer la división, pues hay que hacer la división de esos números, perdón, de esos términos. Y si hacen la operación de esos términos, pues resulta que aquí van a tener que dividir el 2 phi cuadrada entre el 2 phi, cuyo resultado, dividiendo signo por signo entre signo, número entre número y letra entre letra, les va a quedar solamente la phi. Y luego, si dividen más 10 phi entre más 2 phi, signo entre signo, número entre número y variable entre variable, me da por resultado un más 5. Y luego hacen lo mismo con estos dos términos. Recuerden que la factorización de máximo común divisor es en parejas. Por lo tanto, en esta pareja, aquí tienen un menos 3 phi y un menos 15. El factor común lo veo que es el signo menos. En el número, el máximo común divisor es el 3, es el número que divide a los dos, es el 3, y con respecto a la variable no hay nada. Entonces luego viene un paréntesis. Recuerden que estoy factorizando por máximo común divisor, y de ahí debo de hacer la división de menos 3 phi entre menos 3, signo entre signo, número entre número y letra entre letra, dándome por resultado el phi. Y luego hago la división de menos 15 entre el menos 3, haciendo signo entre signo y número entre número, pues aquí me queda un más 5. Por último, pues todavía se dan cuenta que puedo seguir factorizando.
Hay algunos videos que están en la red donde les dicen, hazlo todo aparte, no te preocupes, para que no te hagas bolas, para que no sé qué, ¿no? Pero acuérdense que en una línea de producción no pueden hacer todo separado, todo se hace en la misma línea. Por eso no es adecuado que separen y que por un lado hagan una cosa y por el otro lado hagan otra, ¿no? Simplemente en la misma línea vayan haciendo las factorizaciones y apliquen cada uno de los métodos que ya conocen, ¿no? Obviamente hay que dominar los métodos, ¿no? De aquí otra vez, si vuelven a factorizar utilizando máximo común divisor, recuerden que el factor común ahora es la función exponencial, por lo tanto, al ser la función exponencial, el factor común, aquí escriben un phi más 5, que es el factor común, y luego viene otro binomio que va a resultar de la división de este término entre este máximo común divisor, que es la función exponencial. Se darán cuenta que el resultado es 2phi. El resultado es 2phi, aplicando ley de los signos y el concepto de división. Y si dividen menos 3 por phi más 5, entre phi más 5, dense cuenta cómo se está dividiendo la función exponencial que me da 1. Por lo tanto, el resultado solamente es un menos 3. Y ahora sí, ya está expresado en factores, porque aquí tengo un factor por otro factor por otro factor entre un factor por otro factor. Como ya está factorizado, no tengo que decir factorizado hasta su mínima expresión, vuelvo a repetir. Eso es como que un pleonasmo, o como considerar los que no entienden, que no saben los conceptos. Entonces, ahora sí, lo que puedo hacer es dividir. Recuerden que lo que se busca es dividir para obtener una función equivalente. Y si ustedes se dan cuenta, puedo hacer la división del phi más 5 entre phi más 5. Eso me lo permite, obviamente, la factorización. Por lo tanto, al hacer la división, todavía no he calculado la ordenada, por lo tanto se sigue escribiendo el phi tiende a 5, y al hacer la división, en el numerador tengo un phi menos 3, tengo un 2phi menos 3. Recuerden que no existe la cancelación, porque si no algunos van a querer cancelar el 3 con el 3, y obviamente ya es una imprecisión, porque la jerarquía de operaciones me dice que la raya de fracción es un paréntesis, y primero hay que hacer las operaciones que están en el numerador y las del denominador. Por favor, tengan mucho cuidado con eso, porque si siguen casados con la idea de cancelar, van a tener muchas imprecisiones aquí, ¿no? Sobre todo porque hay la aplicación de muchos conceptos. Entonces, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que ya no pueden hacer nada, y como ya no puedo hacer nada por jerarquía de operaciones, pues ahora sí ya voy a hacer la sustitución. Ahora ya falta el micrófono, por favor. Recuerden que sustituir es reemplazar. Eso quiere decir que en lugar de la phi voy a escribir el menos 5. En lugar de la phi escribo el menos 5. Escribo el menos 3. Por aquí escribo el 2 por phi, que esta letra me quedó media rara. Entonces es un 2 por menos 5 menos el 3. Y obviamente con la jerarquía de operaciones, sé que primero hay que hacer las operaciones en el numerador y las del denominador. Obviamente ahí viene involucrada una ley de la suma, porque con ley de la suma aquí me da menos 8, y menos 8 por menos 5 me va a dar un 40. Aquí me da un 40. Y por acá tengo, por jerarquía de operaciones, primero hago la multiplicación. Este me da un menos 10. Menos 10 con menos 13 es ley de la resta, me da un menos 13. Entonces tengo un 40 entre menos 13. Y ya para terminar, me doy cuenta que debo de aplicar ley de los signos. Y si aplico ley de los signos, entonces el resultado es un menos 40 treceavos. Fíjense cómo estoy explicando muchos conceptos, y todos esos conceptos me los tienen que explicar en el examen. Por eso les he pedido que desde hace 4 semanas vayan leyendo los conceptos para que sepan qué es lo que van haciendo en cada caso, ¿no? Eso es así como que indispensable en el examen. Entonces, yo ya sé que esto es un hueco, y ese hueco tiene coordenadas menos 5 en la abscisa y menos 40 treceavos en la ordenada. Obviamente, si yo quiero graficar, aquí tengo que escribir el phi, por aquí debo de escribir el f de phi,
y el menos 5 que está por acá, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 que queda por acá, y el menos 40 tercios, que es como 1, menos 2, menos 3, un poquito antes de menos 4, por aquí voy a tener un hueco, y ese hueco no existe, pero antes sí hay gráfica, y antes también pudiera haber gráfica. Esa gráfica pues yo voy a basar en geometría analítica o en asíntotas, que posteriormente se las voy a explicar. ¿Alguna duda, jóvenes? Sale bien. Entonces fíjense cómo son todos los métodos de factorización, ¿no? Obviamente nos falta división sintética, que no la vimos el día de hoy, pero que también existe ese método, ¿no? Entonces, con lo que ya les enseñé, al ratito subo los ejercicios para que comiencen a trabajar y vuelvo a repetir, ¿no? Ya pueden empezar. Bueno, de hecho ahorita los subo para que ya los tengan de la vez y ya van a poder hacer todos los ejercicios. ¿Sale bien? ¿Dudas, chiquillos? No, profe.